Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. La juventud zacatecana cada vez enfrenta un panorama más adverso en la búsqueda de una oferta laboral. La escasez de empleos formales y también bien remunerados y hasta con prestaciones se vuelve toda una batalla. Sin embargo, este tipo de situaciones obligan a los jóvenes, también adultos, a buscar alternativas y caer hasta en la informalidad y en algunos casos más extremos hasta aceptar propuestas de grupos criminales. No se vaya que esta noche hablaremos de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Estudiantes de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Zacatecas se manifestaron en exigencia de seguridad tras estos robos y agresiones que se vivieron el día de ayer en inmediaciones de la Feria Nacional de Zacatecas. Ángel Román, su rector, señala que no hubo lesionados. En Zacatecas se reportan más de 3,000 personas desaparecidas. Lo que también lastima es el silencio institucional. Y fue aprobada la nueva administración central de la Universidad Autónoma de Zacatecas, además del protocolo contra violencia sexual dentro de la universidad. Sin embargo, en este último tema no hay recursos. Donde las empresas piden la experiencia de 1 a 2 años aproximadamente. Vemos gente con licenciatura, con posgrados, pero lamentablemente al estar contratados con estas formas precarias no generan condiciones para seguir creciendo. Es un fenómeno creciente. Así es, auditorio, al momento de ir a buscar algún trabajo siendo joven o recién egresado de la universidad es toda una odisea. Y es que te piden hasta la perla de la Virgen. Lamentablemente piden una experiencia de muchos años que evidentemente no se tiene. Y claramente poner la confianza en los jóvenes es una de las apuestas más importantes. Sin embargo, pues hoy en día buscar un sueldo digno o al menos un trabajo que te dé prestaciones de ley es lo esencial. En Zacatecas hemos visto que los últimos meses se han perdido o se ha posicionado como uno de los estados con mayor número de empleos formales que se perdieron ante el IMSS. A esto se le agrega, pues decir de las autoridades donde mencionan que llegarán inversiones, que llegarán empresas, pero el empleo, ¿cuándo? La escasez de empleos formales y bien remunerados, aunada a la falta de estabilidad en los primeros contratos, empuja a muchos jóvenes a la informalidad y, en casos extremos, a aceptar ofertas del crimen organizado. De acuerdo con el censo 2020, Zacatecas tiene 1,622,138 habitantes, de los cuales el 23.5% corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años. La tasa de desocupación estatal se ubicó en 2.88% durante el primer semestre de 2025, pero el impacto es mayor entre los jóvenes. El 39.3% de las personas desocupadas tenían entre 15 y 24 años. La tasa específica de desocupación juvenil es del 5%, con 3.7% en mujeres y 2.3% en hombres. De las empresas piden la experiencia de 1 a 2 años aproximadamente, pero muchas veces los jóvenes dicen, no, pues acabo de salir, ¿cómo puedo obtener esta experiencia? Ahí hemos también tenido buena comunicación con el sector privado, con las empresas, para que nos puedan echar la mano en el sentido de confiar en los jóvenes. Hay jóvenes muy talentosos. Un estudio del doctorado en estudios del desarrollo de la UAS advierte que al menos la mitad de los jóvenes contratados en zonas urbanas se encuentra bajo modalidades precarias. Entre las prácticas más frecuentes destacan contratos que impiden generar antigüedad, convenios que no incluyen seguridad social y esquemas temporales sin estabilidad laboral. Gente con licenciatura, con posgrados, que bien pueden generar proyectos importantes, proyectos sociales, proyectos productivos para los municipios, pero lamentablemente al estar contratados con estas formas precarias, valga la redundancia, de contratación, pues no generan seguridad social, no generan condiciones para seguir creciendo. En términos de ingresos, los primeros empleos suelen estar vinculados a la informalidad, un salario promedio de 370 pesos al día, y las ocupaciones más comunes entre jóvenes son empleados de venta, despachadores, trabajadores agrícolas de apoyo y ayudantes en la construcción. Además
Además, la falta de oportunidades se ha convertido en un terreno fértil para el crimen organizado. En lo que va de 2025, se han atendido al menos 3 casos documentados de intentos de reclutamiento, lo que evidencia la vulnerabilidad de este sector frente a un escenario laboral adverso. Para Mega Noticias, César Horta. Ahí lo tiene, auditorio, el dato precisamente acerca del panorama pues laboral en Zacatecas, y es que ahora ya no se garantiza el hecho de un trabajo bien remunerado y también con prestaciones con únicamente los estudios. Hoy en día el mercado laboral es más complicado y vemos algunas pues complicaciones que también persisten en el estado de Zacatecas. Pueden enviarnos sus comentarios y también denuncias, por supuesto, al 492-103-2360. Pero sigamos abonando esta información. Por ello, esta noche vamos a dar la bienvenida a Sonia Villagrán, quien es psicóloga laboral y docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo el teleauditorio. Gracias. Agradecerle estos breves minutos, gracias, agradecerle estos minutos que nos regala ese espacio informativo. Y bueno, con este contexto, este breve contexto, vemos que ahora es más complejo el hecho de conseguir una oferta laboral, un trabajo que sin lugar a dudas antes veíamos este discurso de estudia para que más grande pues puedas tener acceso a un trabajo pues bien pagado, y ahora vemos un panorama tan complicado que hasta la oferta y demanda con alguien que tenga un posgrado puede ser un panorama bastante complicado. Así es, sí, es muy cierto. De hecho, en nuestro estado, en nuestro país, es una problemática que nos enfrentamos día a día y que pareciera ser que solamente se estudia un posgrado para entretenerlos más en las aulas y que no salgan de inmediato a un mercado laboral con incertidumbre, ¿no? A su consideración, ¿qué es lo que falta? ¿Falta el tema de la inversión de las empresas o es un fenómeno que únicamente se está presentando en México? Porque sabemos que no somos la excepción. Es correcto. Bueno, yo podría considerar o analizar este fenómeno que está sucediendo desde 3 aspectos, ¿no? Uno, desde los factores estructurales que inciden, los factores del mercado laboral y los factores psicosociales. Podríamos hablar de estos 3 factores que efectivamente está afectando a la economía del país y obviamente a nuestra economía del Estado. Hablar de los factores estructurales es hablar de esa informalidad normalizada. Es decir, claro, sabemos que de acuerdo a México, al INEGI en el 2025, en su última encuesta, tenemos que México mantiene un techo de informalidad alto con 32.6 millones de personas sin seguridad social ni una protección laboral plena. Esto muestra que pues más de la mitad del empleo sigue fuera de la formalidad, lo que ocasiona cierta inestabilidad y una brecha de ingresos tremenda, ¿no? La ENOE, podemos hablar que la ENOE muestra que el ingreso promedio de quienes están en la formalidad supera al quienes están en la informalidad con un 83%, es decir, los ingresos de aquellas personas que tienen un empleo informal, pues es un ingreso bastante precario con el que no podría mantenerse o sacar adelante una canasta básica, ¿no? Otro factor, como decíamos, es el mercado de trabajo, como bien señalabas. Aquí podemos hablar de 3 elementos, o por mencionar algunos, ¿no? Un desajuste educativo, como ya decías, una sobreeducación, sobrecualificación. Es decir, ya aquellos quienes tienen una maestría, un posgrado, pues ya no existe una correlación con el ingreso que ellos tienen, ya hablamos de ciertos picos artificiales, es decir, no por expansión genuina de puestos de calidad, sino simplemente partir un puesto para dar más empleo, pero no siendo de calidad. Otra cuestión que también podemos hablar en este factor de mercado de trabajo podría ser la economía de plataformas, es decir, aquel estudiante, aquella estudiante que mientras está estudiando un posgrado, pues empiezan o transitan a un mercado formal, es decir, empiezan algún emprendimiento, etcétera, y viene a dar una incorporación masiva a los trabajadores del seguro social. Pero esto es, podríamos decir que es por un corto tiempo, porque después,
cuando dejan de estudiar y que sobre todo en aquellos posgrados que pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados, donde reciben una beca de la antes CONACYT, ahora CECIT, sí, podríamos decir que con eso es como la manera de subsidiar para emprender, pero dejan de percibir dicha beca y entonces podríamos decir que se vuelve esa informalidad porque descubren que el ser formales con un emprendimiento pues implica pagos de impuestos, grandes responsabilidades, por supuesto, y a final de cuentas, cuando se incluyen al mercado laboral, algunos de ellos también los salarios son raquíticos y evidentemente la descompensación es bastante alarmante, porque claro, también los salarios hay que reconocerlos, en Zacatecas son bastante bajos, sea el área que sea, hay mucha precariedad en esta parte. Como siempre, le agradezco muchísimo, pues estos minutos, Sonia, que nos regala este espacio informativo, muy breves porque se nos va el tiempo, pero le agradezco como siempre su tiempo. Claro, aquí estamos a la orden, un gusto, saludos. Gracias. Muchas gracias. Ya sabe, auditorio, que también nos puede compartir cuál es su experiencia al momento de acudir a un trabajo, cuáles son también las pues limitantes que le ponen, la falta de algún seguro, la falta de acceso también a las prestaciones, ya lo sabemos. Vámonos con más información. Luego de la agresión a estudiantes por un par de comerciantes en la Feria Nacional de Zacatecas, alumnos de la Unidad Académica Preparatoria número 2 de la UAS realizaron un bloqueo pacífico en los accesos de su plantel como medida de protesta y exigencia de mayor seguridad en la zona. Encapuchados y con cubrebocas, los jóvenes colocaron butacas y pancartas para impedir el ingreso a la institución educativa. En sus consignas exigieron a las autoridades universitarias y de seguridad pública mayor presencia policial en el perímetro ferial y en las inmediaciones de la preparatoria, así como mejor iluminación en las calles aledañas. Aunque la mayoría de los estudiantes señalaron haber escuchado sobre el ataque, varios afirmaron haber sido víctimas de asaltos en repetidas ocasiones en alrededores del plantel. Ante la tensión generada, el rector de la universidad, Ángel Román Gutiérrez, aseguró que no hubo heridos ni se registraron lesionados pues directos a los estudiantes. En respuesta a esta situación, el ayuntamiento de la capital emitió un comunicado en el que lamentó los hechos ocurridos en las inmediaciones de la feria y implementaron diversas medidas como la circulación de la nueva policía turística y también la revisión de la iluminación. Por su parte, la Fiscalía del Estado confirmó la detención de Leonardo N., originario de Iztapalapa, Ciudad de México, señalado como presunto responsable del ataque con arma blanca y del robo de teléfonos celulares a estudiantes de esta unidad académica. Hace un par de minutos también acaban de informar de pues la detención de la otra persona, un adolescente que también están en el proceso de su situación jurídica. Y en otra de las denuncias, padres de familia de la escuela primaria Eulalia Guzmán Barrón exigen la salida inmediata de un estudiante de cuarto año a quien acusan de constantes actos de violencia tanto hacia compañeros como a padres y personal docente. De acuerdo con Daniel García Hernández, representante de los padres afectados, las quejas contra el menor identificado como Sebastián, se remontan hasta hace al menos 4 años. Relató varios incidentes en los que el menor ha causado lesiones a otros estudiantes. Además, madres de familia denunciaron haber sido agredidas físicamente por el mismo niño y ser testigos de que éste le quitó la vida a un gato. Ante esta situación, los padres han acudido a instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y al área jurídica de la Secretaría de Educación en busca de una solución. Advirtieron que si no reciben una respuesta favorable antes de este viernes, cerrarán vialidades en señal de protesta. Por su parte, la titular de la CEDUSAC, Gabriela Pinedo Morales, confirmó que se han recibido denuncias formales y se ha activado el protocolo correspondiente. Sin embargo, explicó que una autoridad competente determinó que el menor debe permanecer en la escuela, lo que limita capacidad de acción de la institución. En segundo año fue cuando ya empezó a escalar la violencia. A un niño le aplastó la cabeza con la puerta del salón. Los maestros quisieron tomar acciones, pusieron las demandas y no se les hizo caso. En tercer año, a un niño le tumbó los dientes. Y la mamá pues quiso tomar acciones, también fue a jurídicos, fue a la SEP, fue a Derechos Humanos, fue a todos lados y no pasó nada. La mamá amenazó a este niño, entonces no se hizo nada y la mamá por tal motivo tuvo que cambiar al niño. Entonces el último que acaba de pasar, el viernes pasado, sometió a un niño en el patio, lo aventó contra el suelo, rebotó la cabeza y el niño, en lugar de estar arrepentido, él menciona con sus propias palabras: me dio gusto ver cómo su cabeza rebotaba 2 veces. Es un niño problema. El lunes, a partir de esta semana, mató 2 gatos. Y pues fue cuando se situó el problema ya más grande. Ya vimos que esto ya escaló a otros niveles. Y al regresar, en Zacatecas se reportan más de 3,000 desaparecidos.
Y más adelante fue aprobado el protocolo contra violencia sexual de la UAS, sin embargo no hay recursos. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. De regreso a más información, vamos con las 100 palabras. 100 palabras de Guillermo Solís. David Monreal presentó su cuarto informe de gobierno entre claroscuros y protestas. El mandatario estatal señaló 4 ejes centrales: seguridad, infraestructura, finanzas y apoyos sociales. La realidad es que los zacatecanos piden y necesitan más. Por si fuera poco, hubo una nueva represión a quienes se manifestaron por los desaparecidos en Zacatecas, y la denuncia vuelve a señalar a los elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas, sí, a los de la FRIS, por quitar un tejido rojo que cientos de personas por años han elaborado para visibilizar esta problemática. 3.906 es la cifra que reporta la Red Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas durante los 4 años de mandato de Monreal. Más de 2.000 fueron localizados y casi 300 fueron sin vida, eso sin contar la cifra negra. El informe de gobierno, más allá de aplausos y cifras dudosas, es un ejercicio de rendición de cuentas que parece que solo es para unos cuantos. No dejemos de lado el quiebre político de Morena en Zacatecas por el sucesor del Ejecutivo. Sea Saúl, sea David, sea Ricardo, el pueblo zacatecano exige resultados. Vámonos a la sala de redacción. Bienvenida, Silvia, ya llegaron bastantes mensajes del auditorio. Gracias, Guillermo, excelente noche de por fin jueves desde la redacción en Mega Noticias Zacatecas. Vámonos directo con sus mensajes. ¿A poco no? Uno estudia y se esfuerza, pero no hay trabajo y lo que hay está muy mal pagado. Y tener estudios universitarios no garantiza que te den trabajo, pura palanca, lamentable. En Zacatecas todo está bien mal pagado y a veces ni prestaciones te dan. Vean a los del Hospital de la Mujer y no vayamos tan lejos. Veamos a los maestros que reclaman que aquellos sin ser maestros ya están como administrativos o están dando clases frente a grupos siendo funcionarios de gobierno del Estado. Vámonos a cambiar totalmente de tema y atención. Sí, el tema de los desaparecidos nunca va a terminar hasta que el gobierno del Estado ponga pues las herramientas y a los funcionarios a trabajar en materia de desaparición y hacer acciones que en realidad se vea. Aquí a continuación la nota de mi compañero Luis González sobre cifras oficiales de desaparecidos y cuerpos sin identificar. La desaparición de personas en Zacatecas ya no es una tragedia aislada, es una crisis humanitaria persistente que evidencia el fracaso institucional de seguridad, justicia y derechos humanos. Desde el 2006, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene un total de 7.349 casos documentados, donde el 27% fueron mujeres y el 72% hombres. Actualmente, 3.703 personas continúan desaparecidas o sin localizarse en Zacatecas, es decir, poco más de la mitad del total de registros. De 2006 a 2010, los registros eran mínimos, los cuales en los últimos 5 años se han disparado a cifras de más de 1.256 en años como 2023. Entonces no sabemos si ha disminuido el homicidio o solo ha disminuido el registro de homicidios, porque cuando aumentan las desapariciones es altamente probable que lo que hayan reducido son los registros, no el homicidio como tal. La Fiscalía General del Estado refiere a una disminución del 35% en la desaparición de personas para este 2025. Sin embargo, el rezago ha dejado actualmente hasta 969 cuerpos sin identificar, algunos con solo restos óseos desde 2002. A la fecha se han identificado 267 cuerpos, algunos desde 2015, y hasta 213 han sido entregados a sus familiares. Nosotros ya enviamos un registro de 150 huellas, de las cuales no nos dio positivo aquí en México, en el propio padrón electoral, en el Instituto Nacional Electoral. Cabe señalar que esto no significa que vayan a ser 150 personas extranjeras. No muchas personas obtienen o sacan su INE. Aunque existe un sistema multibiométrico, menores de edad y personas sin CURP o INE quedan fuera. Además, el perfil genético puede llegar a costar hasta 48,000 pesos para la Fiscalía. A pesar de contar con más de 32 millones de pesos federales en 2025, la Comisión de Búsqueda de Zacatecas enfrenta una eficacia limitada. Con cientos de operativos, solo se han logrado pocos hallazgos positivos. Con cámaras frías sobresaturadas y un rezago grave en exhumaciones, Zacatecas acumula 130 fosas clandestinas desde 2018, siendo municipios como Luis Moya y Fresnillo los más afectados. Le hemos girado instrucciones al Comisionado Estatal de Búsqueda para que presente un informe completo de todas las búsquedas que se han hecho en campo, solamente en campo. La crisis de desaparecidos en Zacatecas no solo es numérica, es institucional.
Cuerpos sin nombre, fosas sin respuesta y familias sin justicia. El rezago forense y la falta de claridad en las búsquedas apuntan más a la desmemoria del Estado que a su voluntad de verdad. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción, regreso contigo. Excelente noche. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana para cerrar bien informados la semana. Vamos con más detalles. Por primera vez, la Secretaría de Salud de Zacatecas aplicará más de 32,000 dosis de la vacuna contra el virus de papiloma humano en una jornada que busca ampliar la cobertura, incluyendo a menores que no están inscritos en instituciones educativas, ya que ellos están en situación de vulnerabilidad. La Escuela Normal Experimental Rafael Ramírez Castañeda denunció públicamente actos de exclusión y discriminación por parte del representante sindical de la sección 34 del CENTE, María Antonieta Valderas Mireles, a quien acusan de segregar a maestros comisionados y contratados en los procesos de ingreso y promoción docente. La denuncia fue formalizada mediante un comunicado dirigido a Filiberto Frausto Orozco, secretario de este sindicato, en el cual se detallan los presuntos actos discriminatorios cometidos desde la llegada de Valderas Mireles a la representación sindical. Y diputados locales del PRI anunciaron que no acudirán a la toma de protesta de los nuevos magistrados del Poder Judicial del Estado al considerar que este proceso no representa un beneficio real para la justicia ni para la ciudadanía. En conferencia de prensa, los legisladores Carlos Peña, Isadora Santibáñez, David Hernández González y Dayane Cruz expresaron su inconformidad con la reciente reforma judicial impulsada en el Estado. Vámonos directamente con Alejandro Orozco y las condiciones del tiempo. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que usted verá a lo largo de este viernes, arranca este puente y vamos a tener aquí para nosotros en Zacatecas bastante sol durante la primera parte del día y buena parte de la tarde. Si se presentan tormentas, va a ser hasta allá en la noche. Y yo le tengo el pronóstico preciso. Le platico que estoy esperando que en Juan Aldama la temperatura sea de 26 grados. Jerez de García Salinas se queda con los 25. Aquí nosotros una lluvia muy ligera, pero le digo, ya tarde. La temperatura antes de eso va a marcar los 22 centígrados. Mismos 22 que veremos hacia este sábado y luego tendremos temperaturas entre los 22 y 23 con las que vamos a llegar hasta el 16 de septiembre. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, cae puente y camino en Aposol, dejando al menos 2 comunidades incomunicadas. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Megamóvil tiene algo nuevo para ti. Ahora con planes desde 100 pesos, disfruta de navegar por internet y usa tus redes sociales sin límite, además de llamadas y mensajes ilimitados. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. Último bloque informativo, vámonos con temas de la UAS, y es que el Consejo Universitario sesionó el día de hoy con 61 votos a favor, 10 abstenciones y 4 en contra. Se aprobó la nueva estructura directiva que está conformada por Lorena Jiménez Sandoval en la Secretaría General, Hans Pacheco García como secretario académico, Angélica Colín Mercado en la Secretaría Administrativa y Regina Compián González al frente de la Coordinación de Docencia. También se suman Jorge Isaac Galván Tejada en Investigación y Posgrado, María Argelia López Luna en Vinculación, Raúl Federico García Pérez en Personal y Gloria Eliana Espinosa Banadés en Infraestructura. La sesión también estuvo marcada por la controversia tras las declaraciones de Perla Trejo Ortiz, quien previamente anunció su renuncia como secretaria general. En un comunicado acusó a la administración de ceder a presiones políticas y denunció que su salida estaba vinculada a un presunto encubrimiento al rector y su pareja sentimental Rubén Ibarra Reyes, quien fue sentenciado por violación sexual. En el mismo encuentro, el Consejo aprobó por unanimidad el protocolo de actuación para prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia sexual, elaborado por participación de 3 sectores universitarios, docentes, estudiantes y personal administrativo. En este último tema, señalaron que no cuentan con los recursos necesarios.
Y en seguimiento auditorio a las protestas de lo que son los colectivos de búsqueda, principalmente al tema del colectivo de sangre de Mi Sangre Zacatecas, encabezados por miembros, mencionábamos, decenas de personas se dieron cita en la Plaza de Armas para llevar a cabo la tejida y bordada masiva y solidaria como manifestación para protestar en contra de los actos de represión que llevaron a cabo elementos de seguridad de gobierno del estado el pasado lunes y que pues ha hecho eco en días recientes debido a la viralidad de los videos en que se ve cómo las autoridades de la FRIS sustraen y decomisan el tejido perteneciente a las buscadoras. Según Cristela Trejo, representante de Sangre de Mi Sangre, a pesar de que no se cuenta con la certeza de que todos los tejidos hayan sido revueltos, el más grande y representativo fue regresado. Sin embargo, siguen a la espera de una disculpa pública sin necesidad de ratificar una queja, pues consideran que hay evidencia suficiente para que el tema se trate de oficio. Bueno, ellos siguen en sus labores, por supuesto, y qué lamentable que el Estado siga omiso. Y auditorio, en estos días ha estado lloviendo bastante fuerte en algunos municipios del estado de Zacatecas. Por ejemplo, vámonos hasta Aposol. Y es que, pues, tras las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas, que quedaron incomunicadas las comunidades de Benito Juárez, mejor conocida como El Rescoldo y San Nicolás. La presidenta municipal, Gabriela Arellanos, confirmó que la creciente del arroyo de Chihuila aumentó su capacidad y socavó el 100% del muro de contención que sostenía el camino a la comunidad El Rescoldo, por lo que destrozó lo que quedaba de cemento y ahora hay complicaciones en el paso de los habitantes. De igual forma se derrumbó el puente que conduce a la comunidad de San Nicolás, mismo que quedó sin comunicación vial. Hasta el momento se han afectado 2 de las 32 comunidades con las que cuenta este pequeño municipio. Y durante la madrugada de este jueves, el presidente municipal de Tepechitlán, Adolfo Cortés Santillán, emitió una alerta preventiva ante el riesgo de desbordamiento del arroyo que cruza cerca de la cabecera municipal, derivado de las intensas lluvias. Acompañado por trabajadores de Coordinación Protección Civil, el alcalde del municipio pidió a la población evacuar de inmediato sus viviendas y trasladarse al albergue temporal habilitado a un costado de la presidencia municipal. En ese momento, la creciente del agua ya alcanzaba pues puentes vehiculares y pasos peatonales, lo que elevó el nivel de alerta entre las autoridades. Conforme avanzó el día, Cortés Santillán informó que junto al alcalde de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes, la presa Alemán pues había comenzado a verter agua, aunque inicialmente esto generó preocupación. Ambos funcionarios aseguraron que no existía riesgo inminente. Rápidamente vámonos con Luis Chávez y las chingaderas. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Gracias por atender este espacio. Hoy me voy a referir a la actuación que tuvo este tan cuestionado grupo de seguridad que es la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, la FRIS. Como siempre, han sido citados en diferentes momentos muy difíciles que sufre la sociedad. Humillaciones, robos, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, y la FRIS sigue operando. El día del informe de David Monreal, el número 4, hicieron de las suyas, mientras allá en el Palacio de Convenciones le aplaudían todo lo que decía al jefe del Ejecutivo Estatal. En un puente del Boulevard, la FRIS y sus elementos hacían de las suyas. Quitaban unos tejidos, algo así como unas mantas que han elaborado con sus propias manos las integrantes del grupo Sangre de Mi Sangre. Se las quitaron, prácticamente se las robaron. Y entonces, ¿por qué no quitaron otra manta que estaba al lado y que decía: David Monreal, te queremos bien mucho? ¿Quién mandó a hacer esas mantas? ¿La Secretaría General de Gobierno? ¿Comunicación Social? Es un engaño. ¿Quién las hizo? ¿El pueblo? ¿Las pidió el pueblo? No, son ellos para tratar de mandar el mensaje de que al gobernador se le quiere. No es cierto. Ha hecho varios tropiezos durante estos 4 años que la sociedad lo rechaza. Y bueno, los elementos de la FRIS una vez más fueron a utilizar la fuerza y les quitaron sus tejidos. Se los llevaron, prácticamente se los robaron. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que actuar así en un día donde está un evento importante en el Palacio de las Convenciones y se los echan a perder? ¿Por qué? Porque es represión, es atentar contra la libertad de expresión.
Y esto no lo entienden los elementos de la FRIS, que ahora se acompañaron de policías viales, hagan usted el favor, impidiendo el paso en un puente peatonal. No podemos ya tolerar a este grupo, hay que hacer algo. La FRIS sigue haciendo de las suyas y nadie mete las manos. La titularidad que se tiene en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué hace para remediar esto? Son muchos los cuestionamientos sobre la FRIS, hagan algo ya, porque si no, esto puede pasar a mayores. Muchas gracias y buenas noches. Y también señalar que no es la primera vez que acusan a los de la FRIS. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que se mantienen con nosotros aquí en Mega